Hola, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado muy bien en estos días que seguimos pues con algunos detalles en cuanto a las situaciones que se presentan en nuestra vida. Y ahora quiero compartir con ustedes algo que se me hace muy interesante. No sé si ustedes algún día se han puesto a pensar la diferencia entre lo que es vivir y existir. Suena muy interesante poder entender qué es vivir y existir. Pudiéramos decir que para poder vivir pues tenemos que existir, pero no es lo mismo existir que vivir. Yo te diría, por ejemplo, existir, todas las cosas que vemos a nuestro alrededor existen, y todas las cosas que existen son importantes para nuestra supervivencia, para poder nosotros desarrollar nuestra vida. Muchas veces nos han puesto el ejemplo de una piedra, que nos dicen una piedra no tiene vida y existe. Pero si nos ponemos a pensar en todo lo que esa piedra pudiera ser en nuestro vivir, por ejemplo, una piedra puede servir para que nosotros encima de ella podamos construir una casa, porque existe. Entonces, la existencia es bien importante también para nuestra vida. La existencia pudiéramos hablar que es de algo tal vez material. Te pongo un ejemplo de la existencia. Mira, por ejemplo, nosotros, sin pensar en vivir solamente en el existir, pudiéramos pensar en una bicicleta de esas fijas que existen en el hogar para hacer ejercicios. Esa bicicleta existe y te puede ayudar a hacer que bajes unos kilitos del abdomen, mas sin embargo esa bicicleta no tiene vida. Esa bicicleta tú la puedes usar todos los días y tal vez sentir que recorres kilómetros y kilómetros en ella, pero no vas a llegar a ninguna parte, mas sin embargo es importante y es buena para tu ejercicio, te ayuda en el ejercicio. Sin embargo, no tiene ningún sentido de vida, no tiene ningún fin, no tienes a dónde llegar en ella, porque no se mueve. El que se mueve eres tú y logras algo, pero no te ayuda a vivir. Eso sería por un ejemplo de lo que es la existencia. La existencia te ayuda para el vivir. Pudiéramos decir que si no existimos, no podemos vivir tampoco. Entonces es algo más o menos relacionado con la existencia. Nosotros pudiéramos también ser seres que solamente existimos y que no aprovechemos nuestra vida. Ahora te voy a comentar algo sobre lo que es nuestra vida. Vamos a platicar un poquito, hablar un poquito sobre lo que es la vida. Bueno, mira, cuando nosotros decimos que tenemos vida es porque nosotros tenemos un fin y tenemos razón por la cual queremos vivir. Por ejemplo, yo te digo, un árbol tiene vida y el árbol tiene un fin en este mundo. El árbol, aparte de tener un fin, tiene que alimentarse, se alimenta, se reproduce, crece, muere. Y así todas las cosas que tienen vida. Nosotros como seres humanos tenemos vida. Primero existimos, tenemos vida. Crecemos, nos desarrollamos, tenemos que alimentarnos para poder vivir, pero debemos de tener un fin en nuestra vida. Por eso decimos muchas veces que hay personas que solamente existen, que no viven. Sería bueno ponernos a pensar si nosotros existimos o vivimos. Hay que pensar si tenemos un fin en nuestra vida. ¿Cuál sería el fin en nuestra vida? Hay que darle sentido a nuestra vida. No sé si has escuchado por ahí un libro de un autor, Immanuel Kant, que dice el hombre en busca de sentido. Pero ¿cuál es el sentido del hombre? ¿Cuál es el sentido de vivir? Pues el sentido del hombre siempre es tener una meta en la vida. No sabemos nosotros en qué día vayamos a dejar de existir, pero mientras no lo sepamos, nosotros tenemos que buscar la manera de vivir. Reproducirnos, ser seres que nos reproducimos, ser seres que damos algo al mundo. Necesitamos buscar la manera de dejar una huella en nuestro camino. Entonces nosotros vamos en un camino, pero necesitamos pues
vivir, porque el que no vive no tiene sentido. ¿Cuál es tu sentido? ¿Acaso has pensado cuál es el sentido de tu vida, de tu vivir? ¿Tienes algún objetivo puesto en tu vida? Necesitas tener un objetivo, porque si no tienes un objetivo solamente vas a existir, no vas a vivir, porque no tienes una meta a donde llegar. Tal vez quieras ser un profesionista, quisieras tú ser un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hermano. Tienes que soñar en objetivos alcanzables para poder llegar hasta donde tú quieres. Tienes que sentir que vives, sentir el aire, sentir el sol, porque aquellos que no sienten el frío, aquellos que no sienten el calor, aquellos que no disfrutan de la lluvia, no están viviendo, simplemente están existiendo en esta tierra. Pues yo te invito pues a que reflexionemos y pensemos si realmente le estamos dando ese sentido a nuestra vida, el sentido de la vida, de vivir. Pensemos, reflexionemos y te invito pues a que en tus sueños busques un objetivo para poder vivir. Siente tus manos, siente tus pies, puedes tocarte tu rostro y sentir si estás vivo. Y si estás vivo, pues empieza a darle sentido a la vida para que puedas lograr todo lo que te has propuesto. Que no nada más sea existir, sino hay que vivir.